Dios les bendiga en este día. Acompáñenme al libro de Salmos. Salmos capítulo 78, versículo 72. Salmos 78, verso 72. Así dice la palabra del Señor. Dice, y apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Vamos a orar. Señor y Padre, te pedimos en este día que tú, Dios, nos ayudes a entender tu palabra y que me uses, Señor, para hablar de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, aquí nos habla de que el Señor dice que los apacentó, se refiere al pueblo de Israel, conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Pero, ¿qué es la pericia? Bueno, la pericia es la habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña una cierta dificultad, es decir, la habilidad para resolver con acierto, con facilidad y con rapidez algo que puede llegar a ser difícil. Entonces, en este versículo vemos como Dios habla de dos cosas. La primera es de que los apacentó, es decir, cuidó de su pueblo, como hace un pastor de su rebaño, conforme, es decir, de manera equitativa a la integridad del corazón de su pueblo. Y la otra razón, y que pone, es que los pastoreó, es decir, él hacía la labor de pastor, cuidándolos, guiándolos, evitando que ellos se desviaran conforme a la pericia de sus manos, es decir, a la habilidad que Dios tiene para resolver todas las cosas. Pero si vemos más arriba en el capítulo, nos damos cuenta de que también está hablando de David, que eligió a David de entre el rebaño para que pastoreara a su pueblo. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el versículo? ¿De David o de Dios? Está hablando de los dos. Está hablando de David porque Dios usó a David como gobernador para pastorear a su pueblo. Fue un rey que en muchos sentidos se podía asemejar a un rey sacerdote, aunque no tenía ese título. Porque la actitud que él tenía ante Dios y cómo él se comportaba mostraba muchas de las cualidades que se pide del pueblo de Dios como reyes y sacerdotes. Sin embargo, fue Dios el que pastoreó a su pueblo y apacentó a su pueblo. Esto nos habla de ciertas cosas que son importantes para el pueblo de Dios. Una es que Dios utiliza a personas que están pastoreándonos, principalmente pastores, principalmente nuestros padres, por ejemplo. A veces mejores, a veces peores. Pero la autoridad que Dios ha puesto es algo que Él utiliza para pastorearte, para cuidarte, apacentarte como pueblo de Dios. Y lo otro es que la integridad que nosotros como pueblo tengamos es muy importante para que veamos el cuidado de Dios en nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel no se comportaba conforme a lo que Dios había establecido y desechaba los caminos de Dios, Dios los abandonaba a su suerte, a sus enemigos, dejaba que sus enemigos le atacasen, dejaba que sus enemigos le venciesen y los llevaran cautivos, como sigue diciendo en el capítulo. Te invito a que leas desde el principio del capítulo 78 hasta el final. Pero vemos de que cuando el pueblo de Dios tenía esa integridad, como decía el versículo, dice que él usaba de la pericia de sus manos para evitar
que el pueblo sufriera el daño, para evitar que el pueblo fuera atacado. Y Dios resolvía toda la situación compleja que venía hacia él. Si el pueblo era atacado, Dios lo defendía. Si había hambruna, Dios abría una puerta para que hubiera provisión. Y esto nos habla de que nosotros muchas veces también demandamos de Dios. Dios tiene una pericia infinita. Nosotros demandamos de Dios que Él haga cosas. Y no es que Él no pueda hacerlas, es que muchas veces Él no quiere hacerlas. Porque su pueblo ha perdido gran parte de su integridad. La integridad de su corazón. Que esto nos ayude a entender todas estas cuestiones que nos habla este pasaje y darnos cuenta de la pericia de Dios, de cuando la pericia de Dios actúa. Tengamos claro esto, que cuando Dios quiere resolver, cuando Dios quiere actuar, cuando Dios quiere intervenir en favor de nosotros, Él lo hace. Y demuestra que lo puede hacer con una gran pericia, con un poder y una facilidad para resolver las cosas que es inigualable. Pero depende también que nosotros estemos en el favor de Dios, dentro del favor de Dios, porque estemos buscando su voluntad y buscando andar en sus caminos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender que tu poder no está limitado y a comprender también, Señor, que cuando tú quieres actuar, actúas, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a la autoridad que has puesto por encima de nosotros y a comprender que es parte de la forma en la que tú quieres pastorear nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.